Nerea Gil Fernández es médico especialista en endocrinología y nutrición. Su práctica clínica la realiza aquí en Bilbao. Entonces, agradecemos que esté con nosotros y te damos la bienvenida y cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristina, a Pedro por haberlo organizado, a Martiño por ayudarnos con toda la organización técnica y a Chesi y a AstraZeneca pues, por colaborar un poco y participar en que podamos realizar esta sesión. Bueno, la idea un poco de la sesión de esta tarde es darnos unas pautas de alimentación para pacientes con EPOC de una manera sencilla, ¿vale? Quiero que esto sea una cosa dinámica, no va a ser una charla muy larga, quiero que sea fácil de entender y que sea una cosa práctica, ¿vale? Entonces, bueno, pues seré breve un poco en mi explicación y lo que quiero es que después pues, me podáis preguntar un poco las dudas que podáis tener y que os pueda ser útil, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartiros ahora la presentación y vamos a por ello. Para revisar un poco las pautas, pues bueno, pues me he planteado qué recomendaciones nos hacen las últimas guías, ¿no? Entonces, me he ido a ver qué últimas guías tenemos y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, pues básicamente lo que nos dice es que las recomendaciones para pacientes con EPOC sigue siendo seguir un patrón de una dieta mediterránea, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el patrón de una dieta mediterránea? Vale, pues sigue siendo seguir una alimentación rica en fibra, en minerales y antioxidantes. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que tenemos en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues tenemos una base inflamatoria, ¿vale? Entonces vamos a necesitar una alimentación rica en estos alimentos para intentar revertir en la manera de lo posible esta situación, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué se recomienda? 3 piezas de fruta al día, preferentemente de temporada, porque la fruta de temporada, ya sabéis, que es lo que mantiene la mayor cantidad de vitaminas, la mantiene en sus mejores condiciones, ¿vale? Un puñado de frutos secos, ya sabéis que esto, en función luego un poco de la situación nutricional de cada paciente, pues lo podemos meter en más o en menos cantidad, porque son alimentos muy calóricos, ¿vale? Pero sí que entre 3 y 7 veces por semana, pues sería un alimento que tendríamos que incluir por sus beneficios como antioxidantes, ¿vale? Los frutos secos siempre mejora el natural, ¿vale? Tenemos que intentar evitar los frutos secos que estén fritos, que tengan añadido sal, que tengan añadido azúcar, etcétera. Debemos incluir diariamente cereales, ¿vale? Que últimamente parece que el hidrato de carbono, que se hay que quitar, el azúcar, etcétera, el cereal sigue siendo un alimento básico, ¿vale? Lo que pasa que, como decía, depende de la situación nutricional de cada paciente, pues tendremos que moderarlo, ¿vale? Tenemos que intentar que sea fundamentalmente integral, ¿no? El pan, el arroz, la pasta, etcétera. Legumbres, lo mismo, entre 2 y 4 veces por semana. Y verduras y hortalizas, como bien sabéis, que es base de nuestra alimentación, tenemos que meter 2 veces al día y procurar que una de las tomas sea en crudo, ¿vale? Por el mismo motivo un poco que la fruta de temporada, porque va a perder menos propiedades y este normalmente pues, lo hacemos en forma de ensalada. Como fuente principal de aceite, debemos utilizar el aceite de oliva virgen, ¿vale? Que es el que tiene más propiedades antioxidantes, tanto para cocinar como para condimentar los alimentos, ¿vale? Tenemos que evitar reutilizar muchas veces el aceite, hacer mucho frito, ¿vale? Porque esto va a hacer que las propiedades beneficiosas del aceite como antioxidante se vayan perdiendo con el recalentamiento del aceite. Debemos además disminuir las grasas animales, como la mantequilla, las carnes grasas, los embutidos, porque esto va a tener propiedades proinflamatorias y es precisamente lo contrario a lo que estamos buscando, ¿no? Que es un efecto antiinflamatorio, antioxidante. Debemos reducir la cantidad de carne roja, ternera, cerdo, caza y embutidos, ¿vale? Porque van a ser también alimentos proinflamatorios. Consumo máximo entre 1 y 2 como máximo a la semana. Y de estas carnes, pues tendremos que intentar elegir las que son menos grasas.
En cuanto a alimentos elaborados, procesados con aceites hidrogenados, que hace un par de años estuvo tan de moda el tema del aceite de palma y de coco, ya parece que no se oye nada de eso, pero sigue siendo igual de malo, ¿vale? Entonces, antes todo el mundo se fijaba que si el aceite de palma y ya, no sé si ya nadie se fija, pero tenemos que intentar evitarlo, evitar comer alimentos procesados que tengan este tipo de aceites que se utilizan en muchos preparados, en muchos precocinados, porque al final pues le da más palatabilidad a las comidas y permite mantenerse durante mucho tiempo, se conserven mejor los alimentos. Entonces, por eso están utilizados, es más barato, pero bueno, tenemos que intentar que los alimentos que utilicemos estén hechos con aceite de oliva, ¿vale? Y bueno, evitar básicamente los procesados, que así nos vamos a evitar que tengan esos aceites, ¿vale? Estos aceites, ¿dónde están? Pues en margarinas comerciales y muchos productos de bollería industrial, en comida rápida, todo lo que necesite conservarse durante mucho tiempo y lo que necesite mantenerse en estado sólido a temperatura ambiente, porque esta grasa es más estable a temperatura ambiente. Los huevos son un alimento excelente. Los huevos durante mucho tiempo, por el tema del colesterol, se han estado restringiendo, ¿no? Que si 2 a la semana, que si 3. Esas recomendaciones han ido cambiando con el paso de los años. Y estamos hablando ya de 3, 7 a la semana, aunque tengas el colesterol alto, ¿vale? Porque la yema del huevo sí tiene colesterol, pero luego se ha visto que realmente no se absorbe tanto. Entonces, a veces los alimentos pueden tener unas condiciones, pero luego cambia lo que pueda tener un alimento, lo que pasa cuando nosotros ingerimos ese alimento. Entonces, tenemos que meter más huevos a la semana, porque la proteína que tiene el huevo es de alto valor biológico, es buenísima, y uno de los problemas más importantes que podemos tener en los pacientes con EPOC es la pérdida de masa muscular. Y entonces, una manera muy fácil de no perder masa muscular es meter más alimentos, más proteína. Y eso lo vamos a conseguir muy fácil en el huevo. Claro, tenemos que intentar el huevo frito, que es la manera más fácil que se nos ocurre de comer huevos, ¿vale? Pero tenemos un huevo escalfado, un huevo cocido, un huevo pasado por agua, una tortilla francesa, huevos revueltos. Tenemos 5 formas más, por lo menos, de meter huevos de una manera casi diaria, ¿vale? Y va a ser un aporte muy bueno, de una proteína buenísima y muy económica, además. Tenemos que intentar evitar alimentos y refrescos a los que se les haya incluido azúcar durante su fabricación. Y como decía antes, evitar un poco los ultraprocesados, que normalmente tienen sal y azúcar añadido y grasas no saludables. Importante, el aporte de lácteos diario, ¿vale? Una ración equivale, es un vaso de leche o 40-60 gramos de queso curado o 80-125 de queso fresco. ¿Vale? Hay situaciones en las que tenemos que aumentar un poquito estas raciones de lácteo, ¿vale? Como puede ser mujeres embarazadas, mujeres lactantes, en época de crecimiento o en la menopausia, ¿vale? Entonces, o en situaciones en las que tenemos osteoporosis, situaciones en las que podemos estar con corticoides, etcétera, pues tenemos que estar más atentos. Estamos hablando de 3 raciones de lácteo. Muchas veces no llegamos a estas raciones de lácteos diarios. Fijaros que si no se come queso, hay que meter más de un vaso de leche al día. Entonces, muchas veces no estamos llegando, ¿vale? La sal que se recomienda para todo el mundo es la sal yodada, salvo que tengamos un problema de tiroides, que sea un hipertiroidismo, pero si no, sal yodada. Hay muchas sales, muchas modas, sal rosa, sal maldon, sal lo que queráis, pero con la que hay que cocinar es la sal yodada. El resto se pueden utilizar para otras cosas, para una ensalada, para un filete, pero intentamos meter yodo, ¿vale? Porque eso puede hacer que el tiroides no funcione bien, ¿vale? Con moderación, ¿vale? No tenemos que abusar de la sal, ¿vale? Y para eso lo que tenemos que hacer es evitar enlatados, evitar precocinados, embutidos, porque todo eso ya tiene un alto contenido en sal, ¿vale? Y lo que podemos hacer es enriquecer la comida pues, con hierbas aromáticas, ¿vale? Como bebida, agua, ¿vale? Esa es la bebida que tiene que ser nuestra base. Es la más saludable que existe. El resto pues, puede ser puntual, esporádico. No quiere decir que no puedas nunca ir a tomar algo, que no puedas un día tomarte una copa de vino, que no puedas, pero la bebida diaria pues debería ser el agua. El ejercicio. Esto tiene que ser otro de los pilares fundamentales, ¿vale? Adaptado a las condiciones de cada uno, ¿vale? Cada uno tendrá su situación física, respiratoria, su edad.
pero tenemos que intentar hacer algo. Y si no puedes salir a caminar 1 hora todos los días, pues habrá que intentar media. Y si no se puede media, pues 1/4 de hora y 1/4 de hora. Y si la situación es muy complicada y no se puede salir a caminar, pues igual hay que hacer ejercicio de fuerza. Igual tenemos que hacer en casa algo. Igual tenemos que hacer ejercicio con unas cintas o con unas mancuernas pequeñas. Pero es importante mantener una buena masa muscular, porque la masa muscular se va a ir perdiendo con los años. A medida que pasan los años, cada vez tenemos un poquito menos de masa muscular y cada vez vamos a tener un poquito más de grasa. Con lo cual, cada vez la situación respiratoria per se va a empeorar porque se nos debilitan todos los músculos, también los respiratorios. ¿Vale? Además, hacer ejercicio va a prevenir muchas otras enfermedades crónicas, porque las enfermedades normalmente no van solas. Entonces, mira que vamos haciendo mayores, nos van saliendo otras enfermedades. Entonces, si no hacemos nada de ejercicio, los problemas articulares pues suelen aparecer. ¿Vale? Si además tenemos problema de sobrepeso, de obesidad, pues hacer ejercicio nos va a beneficiar. Y además, fundamental para aquí, hacer algo de ejercicio. ¿Vale? Pasar mucho tiempo en casa, pues al final hace que el peso normalmente vaya más y entramos muchas veces en un bucle, ¿no? Si no haces ejercicio, te quedas en casa, comes más y muchas veces entras en un bucle de, bueno, pues total, ¿qué más da? ¿Vale? Entonces, hacer ejercicio no es sinónimo de me apunto al gimnasio. Si no te gusta el gimnasio, no vayas al gimnasio, no te apuntes al gimnasio, porque no lo vas a hacer, ¿no? Entonces hay que pensar qué te gusta, si te gusta ir a caminar, si te gusta ir a bailar, si te gusta hacer lo que sea, nadar si puedes, o andar en bici o lo que sea, hay que buscar algo que puedas hacer y ponerte un objetivo realista. Y si un objetivo realista es ir a caminar 3 días, pues haz eso. Y si un objetivo realista es 2 días hacer algo, pues también, pero hay que intentar cumplir, ¿vale? Porque esto va a ser uno de los pilares fundamentales. Entonces, ¿qué objetivos nutricionales tenemos en un paciente con EPOC? Pues tenemos que corregir aquellas deficiencias nutricionales que puedan aparecer y corregir la desnutrición, ¿vale? Porque como bien sabéis, los pacientes con EPOC muchas veces hay un mayor esfuerzo respiratorio, ventilatorio, y eso nos puede llevar a una desnutrición. Por otro lado, tenemos el problema contrario, ¿no? En las personas obesas lo que necesitamos es disminuir el peso, ¿vale? Tenemos que intentar mejorar la dificultad que tenemos en ocasiones para masticar o tragar por la falta de aire. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer comidas de fácil masticación, comidas blandas, para que esa dificultad que nos genera comidas muy dificultosas para masticar, para tragar, no empeoren la situación respiratoria. Importante también evitar el estreñimiento y un esfuerzo excesivo para defecar, porque esa distensión abdominal y las flatulencias pueden empeorar toda la situación respiratoria. Tenemos que intentar que las comidas, que sean saludables, como hemos explicado, que sean apetitosas, ¿no? Porque hay situaciones en las que tenemos también una falta de apetito y eso empeora esa desnutrición, esa caquexia que podemos tener. Y tenemos que intentar repartir bien las comidas en 5 o 6 tomas para aligerar la carga respiratoria que tenemos muchas veces al comer. No hacer comidas muy copiosas, sino comidas más pequeñitas, bien repartidas y que eso nos suponga muchísimo esfuerzo al comer, porque eso va a producir más fatiga. Entonces, ¿cómo repartimos? Básicamente con esto se ha escrito una dieta mediterránea muy sencillita, ¿vale? Pues ¿qué matices tiene? Bueno, pues vamos a disminuir un poquito la carga de hidratos de carbono, ¿vale? Lo que hacemos es reducir el aporte de hidratos de carbono en un 40-50%, más o menos, del valor energético total, ¿vale? Porque el consumo de hidratos de carbono supone un gasto importante de oxígeno, ¿vale? En su metabolismo, en su degradación, ¿vale? Entonces vamos a reducir un poquito la carga de hidratos de carbono, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es aumentar un poquito el aporte de proteínas, que bueno, claro, lo vamos a personalizar en función del estado físico de cada persona, ¿vale? Entonces, pues eso depende de si necesitamos recuperar mucha masa muscular, depende del ejercicio que está haciendo cada persona, depende de la edad, etcétera. Pero bueno, sí que vamos a aumentar, ¿vale? Entre 1 y 2 gramos de kilo corporal al día, ¿vale? Cuando en otras situaciones hablamos entre 0,8 y 1,2, para que os hagáis la idea, ¿vale? Grasas. Son importantes porque suponen un menor esfuerzo ventilatorio, en comparación, por ejemplo, con los hidratos de carbono que os decía, ¿vale? Porque producen menos CO2, ¿vale? Pero bueno,
son grasas, son más calóricas, ¿vale? Entonces, como máximo el 50% de las calorías diarias. Y de estas grasas, obviamente, tenemos que meter grasas buenas, ¿vale? Grasas saludables. Vitaminas, vitamina C, vitamina E, betacarotenos y selenio. Son vitaminas y minerales que tienen actividad antioxidante que tiene un efecto positivo sobre la función pulmonar. ¿Vale? ¿Y dónde vamos a encontrar estas vitaminas? Pues la vitamina C y los betacarotenos los tenemos fundamentalmente en frutas, verduras y hortalizas. La vitamina E, sobre todo pues en aceite de oliva, girasol y en frutos secos. ¿Vale? Y el selenio pues lo vamos a encontrar en levadura de cerveza, en avena, mariscos, pescados y carnes rojas. ¿Qué alimentos están especialmente recomendados? Pues en el pescado azul sí que, que es rico en ácidos grasos omega 3, ¿vale? Sí que existen varios estudios que han visto que sí que previene del daño pulmonar ocasionado por el tabaco y sí que puede mejorar los síntomas de la enfermedad por EPOC, ¿vale? Porque tiene un efecto antiinflamatorio. El omega 3 se ha visto a muchos niveles del cuerpo, ¿vale? El brócoli contiene una sustancia que se llama sulforafano, que, bueno, que es capaz de restablecer ese desequilibrio antioxidante en el tejido pulmonar, ¿vale? Por lo tanto, tiene unas propiedades también beneficiosas para el EPOC, ¿vale? La soja también parece que tiene unas propiedades beneficiosas para la función pulmonar, ¿vale? Y de hecho se ha visto que personas que consumen de manera habitual soja, pues parece que tienen menos riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias, ¿vale? La soja tiene flavonoides, ¿no? Que actúan también como antiinflamatorio, ¿vale? Y como comentábamos antes, la dieta pues hay que intentar que sea blanda y de fácil masticación, con una textura suave, para intentar evitar pues, ese esfuerzo que supone la deglución, la masticación y que no suponga mayor carga respiratoria. Vale, entonces hemos dicho que una parte importante era intentar evitar el estreñimiento. Entonces, ¿cómo vamos a intentar evitar esto? Pues tenemos que intentar aumentar el volumen y el peso de las heces. Por un lado, aumentando el consumo de fibra, ¿vale? Llegando al consumo recomendado de fruta y verdura al día, que es 3 raciones de fruta y 2 de verdura. Si comemos además la piel, va a aumentar el consumo de fibra, ¿vale? Los cereales, pues como decíamos antes, intentar que sean cereales integrales, de grano entero, el pan, la pasta, el arroz, etc. Y es importante también que hagamos una ingesta abundante de líquidos, que puede ser en forma de agua, de infusiones, algún zumo de fruta, intentar que sea natural, evitar los zumos envasados, comerciales, con azúcar, forma de caldo también, ¿vale? El tema de la grasa también es un detalle importante, porque a veces intentamos buscar un equilibrio en que pues, una persona intente bajar de peso, ¿no? Porque hemos dicho que no nos interesa tampoco que esté en sobrepeso, pero cuando hacemos una dieta para bajar de peso, claro, restringimos un poco el aceite. Entonces, el aceite también es un lubricante. Entonces, si restringes mucho el aceite, se puede producir estreñimiento. Entonces, bueno, tenemos que buscarle ese equilibrio de un aporte de grasas adecuado para que tampoco se produzca mucho estreñimiento, ¿vale? Porque si no puede empeorar la situación. Tenemos que intentar, por otro lado, aumentar el peristaltismo, ¿no? Que son los movimientos naturales del intestino. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues tomar un vaso de agua templada o caliente en ayunas puede ayudar, ¿vale? Hacer un automasaje siguiendo la forma del intestino puede ser otra manera de ayudar a que empiece a moverse, ¿vale? Y luego tenemos que intentar ingerir algunos alimentos que potencien la secreción de la bilis, ¿vale? El hígado va a hacer que se segregue esa bilis en el intestino, ¿vale? Y eso produce un efecto laxante, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se segrega la bilis? Pues cuando comemos las grasas, ¿vale? Entonces, como decíamos, la grasa del aceite, a poder ser de oliva, con moderación, ¿vale? Pero 2-3 cucharadas al día de aceite de oliva, pues podría ser una manera adecuada de no pasarnos con las calorías, pero que haya una buena secreción de bilis y de que la grasa y la bilis actúe como lubricante a nivel intestinal, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es evitar otro tipo de grasas que nos van a producir el efecto contrario. Las grasas saturadas, las hidrogenadas, como hemos dicho antes, las grasas de todos los alimentos ultraprocesados, etcétera, nos va a producir todo lo contrario. Malas digestiones y aumento de riesgo de otras enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Pues tenemos que intentar aumentar o que no nos quedemos tampoco demasiado cortos en las grasas buenas, en aceite de oliva y evitar las saturadas.
Además, tenemos que intentar favorecer una flora intestinal sana y fuerte, ¿vale? Porque esto lo que va a hacer es que hay una correcta absorción de los nutrientes en el intestino, que el tránsito funcione de una manera adecuada, y esto lo que lo va a favorecer, lo que lo va a fortalecer son los probióticos, ¿no? Que son esos alimentos que tienen las bacterias lácteas vivas y que van a hacer que funcione bien. Y esto lo podemos encontrar en el yogur, algunos quesos frescos, kefir, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que intentar mantenerlo esto de manera adecuada y además evitar alimentos que puedan dañar nuestra flora intestinal, ¿vale? Que son alimentos que tienen efecto irritativo, ¿vale? Como el café, como el tabaco, y por otro lado, evitar alimentos astringentes como el arroz o el té. Entonces, en caso de estreñimiento, que ya tengamos un estreñimiento, pues hay alimentos que además lo empeoran, ¿no? Pues como los quesos más secos, los farináceos no integrales como el arroz, la pasta o el pan blanco, el membrillo o el té, por la presencia de los taninos, como yo, son astringentes, ¿vale? Y podemos intentar reemplazar el plátano, por ejemplo, por frutas, como hemos dicho, con piel, por ejemplo, la manzana, etcétera. El alcohol también nos va a empeorar porque deshidrata las mucosas y tenemos que intentar evitar pues esas grasas malas que hemos dicho porque va a hacer que las digestiones sean más pesadas. Y bueno, el ejercicio, como hemos dicho, además de todos los beneficios en cuanto a masa muscular, ¿vale? También nos va a ayudar a fortalecer los músculos de la pared abdominal y esto nos va a ayudar a mejorar la expulsión de las heces. Durante el uso de corticoides, que como bien sabéis, muy habitual que o bien como tratamiento de base o en reagudizaciones tengamos que utilizar corticoides. Entonces, ¿qué va a pasar o qué puede pasar? Pues que la glucosa se nos dispare. Tengamos o no tengamos diabetes, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hombre, tenemos que vigilar más el aporte de hidrato de carbono, ¿vale? Si ya tenemos una diabetes, es posible que tengamos que ajustar nuestra, es probable, más que posible, que tengamos que ajustar nuestra pauta de insulina, si estamos con insulina, o nuestra pauta de antidiabéticos orales, incluso que necesitemos dosis de insulina de rescate, ¿vale? Si no tenemos una diabetes, ¿qué hacemos? Pues intentamos vigilar más nuestro aporte de hidrato de carbono, porque va a haber una tendencia a la hiperglucemia, ¿vale? Tenemos que intentar aumentar nuestro ejercicio en la medida de lo posible, ¿no? Es verdad que aquí dices, hombre, si me han puesto corticoides, precisamente igual es porque estoy fastidiado, ¿no? Igual no estoy para hacer mucho ejercicio, ya, lo sé. Pero bueno, en la medida de lo posible, intentar movernos, ¿no? Porque si juntamos el corticoide y justo una vida mucho más sedentaria y probablemente el antibiótico, pues se nos juntan todas las papeletas para que esto se dispare mucho más, ¿vale? Pero en la medida de lo posible, intentar, ¿vale? ¿Qué más problemas podemos tener? Pues que además si estamos con corticoides durante mucho tiempo, pues hay más riesgo de osteoporosis, ¿vale? Por lo tanto, vigilar aquí todavía más el aporte de calcio. El aporte de calcio, como os decía antes, se puede hacer casi siempre con la alimentación, ¿vale? Si no queda otra, porque no os gusta nada de eso, ¿vale? Porque no se tolera, por lo que sea. Pues a veces hay que poner calcio, pero no siempre, ¿vale? El calcio no sienta muy bien al estómago, entonces si no queda otra, pues sí. Lo que sí que muchas veces hay que suplementar y cada día vemos más déficit, sobre todo meses de invierno, en los que la exposición al sol es bajita, ¿vale? Hay gente que no absorbe bien la vitamina D, personas con más peso tienden a tener niveles de vitamina D más bajita, porque la vitamina D se queda muchas veces acumulada en los depósitos de grasa, ¿vale? Pues muchas veces tenemos que suplementar la vitamina D, ¿vale? Entonces es muy importante que lo vigilemos. Como mensajes para que os quedéis, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Patrón de dieta mediterránea, ejercicio físico diario, importantísimo, mantener la masa muscular. El ejercicio aeróbico es importante, es muy importante que no se pierda la masa muscular para mantener una buena función respiratoria, ¿vale? Y para que el metabolismo siga funcionando, porque a medida que van pasando los años, el cuerpo va perdiendo masa muscular y ganando grasa. Entonces, cada vez iríamos gastando menos. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra eso, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar hacer algo dentro de nuestras posibilidades, pero tenemos que seguir intentando eso. Muy importante, mantener un buen estado de hidratación, ¿vale? Para evitar estreñimiento y para que nuestras mucosas estén bien hidratadas y facilitar la respiración.
Luego tenemos que intentar repartir las comidas en varias tomas para facilitar la masticación, para evitar tener hambre y poder hacer más fácil una dieta si tenemos que controlarlo, ¿vale? Y esto era todo lo que os quería contar. Si tenéis alguna duda, estoy atenta a lo que queráis decirme. Muchísimas gracias, Nerea. Nada, Realmente interesantísima la exposición. gracias. Vamos a abrir ahora sí el paso a las preguntas, a los comentarios, a las cuestiones. Eh, Perfecto. ya explicó Martiño que podéis levantar la mano o escribir en el chat. Voy a empezar. Venga. Entonces, hay que aumentar la cantidad de pescado y la cantidad de ave en detrimento de las carnes rojas. Así es, la carne roja al final tiene mayor cantidad de grasa a igualdad de proteínas, entonces cuanto más pescado o carnes blancas metamos, vamos a ser capaces de meter más proteína que nos va a saciar y nos va a aportar menos calorías y menos grasas saturadas, que es lo que tenemos que intentar. Y sí, los pilares son los dos, la alimentación y el ejercicio físico. Efectivamente, eso, en la medida de lo que pueda cada uno, ¿vale? Pero a veces uno parece que dice, bueno, es que yo no puedo y parece que lo da como por perdido, ¿no? Yo es que como tengo tal restricción y tal, no me puedo apuntar al gimnasio, no puedo hacer esto. Bueno, pues hay que buscar alternativas y a veces es ejercicio al aire libre o lo que comentaba, o intentar hacer algo en casa o buscar alguna manera de no tirar la toalla, de intentar hacer lo que sea, ¿vale? Si no te gusta esto, pues probar con otra cosa, pero siempre intentar mantenerse activo. Porque además pienso que el ejercicio físico también produce una sensación de bienestar. Claro. Porque el problema que existe es un cierto deje depresivo, triste, melancólico, porque la dificultad a la hora de respirar, de hacer la actividad, produce como efectos secundarios estas cosas. Entonces, Claro. la ganancia me parece que puede dar el ejercicio físico. Y al mismo tiempo, me parece, Nerea, a ver qué te parece a ti, el hecho de prestar la atención en lo que voy a comer. ¿Cómo lo voy a preparar? ¿Qué menú me voy a hacer? ¿No? Me parece que son cosas que tienen que ver con el cuidado de cada uno, ¿no? Claro, a veces cuando empiezas a hacer ejercicio te empiezas a sentir mejor, no solo porque pierdas o dejes de perder peso, ¿no? Que a veces la gente me dice, es que no veo que haya perdido peso. Digo, es que no te estoy recomendando que hagas ejercicio para que pierdas peso, es que te vas a encontrar mejor y si tú te encuentras mejor vas a tener ganas de hacerlo mejor, porque a veces te quedas en casa y entras en un bucle como, si es que estoy igual, no avanzo, ¿no? Y si empiezas a hacer ejercicio te empiezas a animar porque bueno, pues empiezas a tener como más capacidad y notas que ese ejercicio que hacías cuando llevas 10 días lo haces mejor y dices, ah, pues he tenido un progreso y tú te animas y has ido a hacer un esfuerzo y cuando has ido a hacer un esfuerzo llegas a la cena con otra actitud porque dices, oye, yo me he esforzado, voy a hacer una cena bien. Si no has hecho nada, imagínate que has estado en casa toda la tarde, probablemente llegues como diciendo, pues voy a hacer cualquier cosa porque total, ¿qué más da? Y entras en un Exacto, bucle a veces como más negativo de exacto, de perdidos al río, ¿no? A veces como que uno exacto, mismo se auto, bueno, sí, total. exacto, totalmente de acuerdo. Pedro creo que tiene una pregunta. Pedro, y luego tenemos en el chat Tenemos en el chat dos, sí. Tenemos en el chat dos, vale. Permíteme que os diga una cosa, porque yo sé lo duro que llega a ser hacer ejercicio solo y con muy pocas ganas y estando grave, costando de respirar para nada más que para mover, nada más que para andar. Hay una cosa que es importante, buscar compañía, intentar hacer las cosas con alguien que esté, bueno, Que te anime, ¿no? pues quiera un poquito, no hace falta Claro. que seales. Porque mira, no es lo mismo salir despacito, con mucho, con un amigo y bueno, cuando estás muy cansado te sientas a tomarte un café, aunque el café no esté muy eso. Pero te Sí. sientas, hablas,
y pasa el tiempo y vuelves y resulta que has hecho algo, has andado mucho más de lo que te creías que ibas a andar y de lo que andarías tú solo, seguro. Ya. ¿Sabes? Sí, hombre, muchas veces quedar con alguien es la manera también de obligarte, ¿no? Porque al final dices, ay, no le voy a decir que no, ya que he quedado. Igual si vas tú solo dices, uff, resulta que tengo que hacer Está cualquier claro, cosa, ¿no? que tú te pones de excusa. Pero si has quedado con alguien por no decirle que no, ¿sabes? Pues a veces te pones así. Entonces, bueno, yo fíjate, una de las cosas que hago para eso es quedar con alguien siempre, para esa cerveza que luego lo encomiendo no me la tomo. Me la tomo con el amigo, que es mejor, ¿sabes? Bueno, Bueno, sí, a veces es una una manera de cosa mía, motivarte. pero puede servir, creo. Ujú. Sí. Pregunta José, ¿qué hay respecto al ayuno intermitente? ¿Es una moda o es interesante? A ver, el ayuno intermitente no es un patrón de dieta per se, simplemente es una distribución, ¿vale? Entonces, depende cómo tengas tú tu distribución de vida, de horarios, etcétera, te puede ir bien o te puede no ir bien. No ha demostrado respecto, si la intención es pérdida de peso, no ha demostrado diferencias respecto a una dieta repartida en 3 o respecto a una dieta repartida en 5 tomas, ¿vale? Hay muchos ayunos, hay 12 horas, 16, 8, que quizá es el más extendido, el que hace más gente, incluso hay ayunos de 5 días de comida, digamos, normal, 2 días de ayuno, ¿vale? Pero quizá el más extendido es el que os digo, ¿no? De 16, 8, ¿vale? Entonces, si resulta que tú no tienes nada de apetito por la mañana y dices, me quito el desayuno y lo reparto el resto del día y tú lo llevas bien, bien. Si resulta que dices, no, yo tengo apetito durante el día y en la cena es donde no me apetece, lo puedes hacer también, ¿vale? Siempre y cuando en las horas en las que estés comiendo tengas un patrón ordenado, ¿vale? Entonces hay personas a las que no les va bien, hay personas que tienen una tendencia a atracón, a comer de manera un poco más compulsiva y a veces me dicen, ¿hago un ayuno? Digo, probablemente no te vaya a ir bien porque si vas a llegar con muchísima más hambre a la comida, te va a costar más controlarte. Entonces, el ayuno no es para decir, bueno, como llevo 16 horas sin comer, ahora barra libre. No, porque si te vas a meter ahí más calorías, no hacemos nada, ¿vale? Si resulta que como has estado esas horas en ayuno dices, pues es que llego controladísimo, fenomenal, puede estar bien, ¿vale? En cuanto a pacientes diabéticos, parece que hay una ligera mejoría metabólica, que les puede ir un poquito mejor, pero yo creo que es una elección de cómo tengas tú tus patrones de apetito, porque es cierto, ¿no? Esto es muy habitual, la gente que dice, es que yo por la mañana tengo nada de hambre, hasta las 10 de la mañana o hasta las 12, nada. Pues quizá en esas personas no es un mal patrón, ¿vale? Yo a priori creo que está más extendido en general repartir las comidas y creo que a más gente le funciona eso, pero tengo pacientes que les funciona bien un ayuno intermitente y que yo les acompaño en hacerlo bien y no me parece mal, ¿vale? Pero no creo que sea per se mejor que una distribución repartida. Tengo aquí otra de Francisco Javier, que dice, un problema que veo yo, sobre todo a la hora de hacer la dieta nuestra de siempre, la mediterránea, es que últimamente no sé si es imposible hacerla, ya que económicamente es un esfuerzo añadido. Vale, es cierto que sí que, bueno, la industria pues, premia o hace más económicas muchas comidas procesadas, etcétera, ¿vale? Pero, como bien os decía, por ejemplo, el huevo sigue siendo la mejor proteína que tenemos, es la del huevo. O sea, la de mayor valor biológico con la que comparamos es la del huevo. Y es un alimento que creo que está infrautilizado. Quiero decir que, pues quizá por lo que se nos ha ido quedando bueno, del colesterol, etcétera, vale, pero lo podríamos utilizar como proteína en muchas comidas, ¿vale? Entonces, ya sé que comprar quizá pescado casi todos los días sale caro, ¿vale? Pero bueno, también a veces es mirar cuál compramos, ¿vale? El pescado congelado está muy denostado y no pierde realmente propiedades, ¿vale? Muchos estudios han visto que el pescado de piscifactoría tampoco tiene por qué ser nutricionalmente peor, ¿vale? Y luego, bueno, la carne de ave, pues tampoco tiene por qué ser, tiene menos grasa que la carne roja y bueno, también puede salir más económica y lo que tenemos que intentar es fruta y verdura de temporada, que también es más barata, ¿vale? Y las verduras congeladas, ¿vale? Que eso tampoco es especialmente caro,
tampoco pierden propiedades. Quiero decir que, no sé, un paquete de vainas congeladas, pues no sé cuánto vale, 2 euros, 3 euros. Quiero decir que eso tampoco, 1 kilo, o sea, eso te sale la comida bastante aceptable. Quiero decir que sí, estoy de acuerdo, en que es más caro hacer una dieta sana que una dieta insana, porque te compras 8 donuts por 1 euro. Sí, es una barbaridad eso. De hecho, se está peleando para que no se premien esas cosas, ¿no? Te compras 3 paquetes de patatas fritas por no sé cuánto. Pero bueno, se pueden buscar maneras. Bien. De todas formas, si a estas personas que han hecho la pregunta quieren seguir comentando la respuesta de Nerea, pues el chat está abierto. Exacto, y los micrófonos están a un clic para que lo sí, sabráis, también, sin problema. Los micrófonos. Exacto, gracias. Luego, Paula Rodríguez dice, ¿cómo recomiendas? Hay un micrófono, ¿no? Que hace, no. ¿Cómo recomiendas tomar la soja? Porque la bebida de soja a mí personalmente me da muchísimos gases. Vale, bueno, pues se puede tomar en brotes de soja, si a lo mejor no te sienta bien, ¿así? O en otras formas cocinadas, es decir, que se puede tomar de dos maneras, en tempeh o en seitán, es decir, que si no sienta bien, ¿no? Sí. Vale, Sí. si la bebida no sienta bien. Vale. Leo por aquí otra preguntita, ¿no? De lo de las proteínas, estoy viendo que... No, yo no la veo. Dila, Laura, Nerea. ¿no? Que no quedó clara la cantidad de proteínas. 1 gramos por kilo de peso. A ver, si pesa 45 kilos, si calculamos a 2 gramos, son 90 gramos al día, ¿vale? Pero eso no es, o sea, sí que 90 gramos al día no equivale a 90 gramos de pollo. Es decir, no sé si al final ponías eso. Equivale a 90 gramos de proteína asimilable. Sí, proteína asimilable. ¿Vale? O sea, 100 gramos de pollo, para que te hagas la idea, son como 17 gramos de proteína, ¿vale? O sea, son unas necesidades altas, ¿eh? Lo que estamos hablando. ¿Cuántos gramos de lentejas? Me decías debajo. ¿Cuántos gramos de lentejas o garbanzos necesito para cubrir 90 gramos de...? Bastante, ¿vale? Esas son preguntas que te deben entrar a ti por privado, Nerea. Sí, porque no las tengo. Sí, porque nosotros no la tenemos en el chat general. Ah, vale. Si quieres puedes leerlas. Pues decía que no le había quedado claro las proteínas diarias que necesita. Perdón, bueno, no sé si el mensaje era para leer. Bueno, pues preguntaba que 1 o 2 gramos por kilo de peso y que era 45 kilos de peso, y que me preguntaba un poco que cuánto necesitaba, si 90 gramos de proteína al día. Y sí, eso sí. ¿Vale? Sí, Inma Pérez pregunta si vamos a poder ver la presentación a posteriori. Sí, se va a colgar. O sea que, porque dice, he apuntado muchas cosas, pero la presentación estaba muy bien. Gracias. Más preguntas, que no veo manos levantadas. Podéis intervenir si queréis directamente. Me interesó, Nerea, lo que comentabas de la falta de apetito. Y cómo, cuando hay esa falta de apetito, ¿qué es lo que conviene? Además de intentar hacer los alimentos así que sean sabrosos y tentadores, ¿qué es lo que conviene meter? A ver, o sea, no tenemos ningún fármaco, nada que realmente funcione para abrir el apetito, ¿eh? Que eso es una cosa que muchas veces, ¿qué le doy para abrir el apetito? A mí de pequeño me daban, o sea, no entendemos nada, demostrado que digas, esto abre el apetito. A veces se prueban con cosas que no son fármacos como tal para abrir el apetito, que pueden dar un poco sensación, pero creo que son sensaciones pasajeras, ¿vale? Quiero decir, a largo plazo no es que digas, esto te va a dar apetito, ¿vale? Entonces, ¿qué intentamos? Pues hacer comidas pequeñas y frecuentes, ¿vale? Cuando alguien tiene poco apetito, yo no te puedo decir, come el doble, van a decir, cómetelo tú, no me apetece, ¿no? Entonces, al final es muy difícil forzar a alguien a comer, sobre todo si además se está costando esfuerzo, es complicado, ¿no? Es decir, y me está costando mucho respirar, me comer el doble de plato, pues no quiero. Entonces, la manera es meter comidas, o sea, con grasa saludable, de tal manera que ese alimento tenga una carga energética buena,
saludable, porque no se trata de subirle de peso a base de bollos, ¿no? Porque eso al final haces una obesidad desnutrida, que eso es malísimo también, ¿vale? Entonces, pues comidas cada poco tiempo, cada 2 o 3 horas, intentar estimular con algo. Si tú cada poco tiempo le haces comer, abres el apetito también, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues un desayuno y al de 2 o 3 horas, pues un puñadito de frutos secos, ¿vale? Y luego a veces también pues haces pues unos batidos hiperproteicos que los puedes hacer tú en casa, ¿eh? No necesariamente tienes que comprar batidos en la farmacia o lo que sea, ¿vale? Quiero decir que al final puedes enriquecer en un vaso de leche con leche en polvo y te haces un batido hiperproteico, ¿vale? Con más carga, ¿vale? Y de tal manera que dices, bueno, pues al final meto un poquito más de proteína y es menos cantidad, que igual te lo tomas mejor, ¿vale? Y aumentas un poquito el valor calórico. De esa manera, poco a poco. O sea, inventando siempre. Se trata de Ir inventar. probando, sí, luego Exacto. lo que más te vaya apeteciendo, ¿no? Exactamente. Mira, Enrique dice, buenas doctora, está de moda el consumo del aguacate. Incluso hay restaurantes especializados en este alimento. ¿Es apto su consumo para este tipo de patología considerando que tiene demasiada grasa? Vale, pues la verdad que el aguacate es un alimento muy bueno porque sí que es muy graso, o sea, es muy calórico, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que tiene omega 3. Entonces, se puede consumir, lo que pasa que depende del peso que tenga la persona que lo vaya a consumir. Es decir, si me estás hablando de una persona con un bajo peso, con un normopeso, con más libertad. Si es una persona que tiene que controlar el peso, lo puede consumir, pero con moderación, teniendo en cuenta que eso es una grasa, ¿vale? Entonces, lo ponemos en el mismo saco que el aceite de oliva y que de los frutos secos, ¿vale? Alimentos antioxidantes, buenos desde el punto de vista cardiovascular, pero, ojo, ¿por qué? Nos van a aportar grasa, ¿vale? Entonces, ¿me puedo poner a ensalada de aguacate? Sí. ¿Me puedo comer todos los días medio aguacate? No, porque entonces vamos a ponerle muchas calorías. ¿Ensalada? Sí. ¿Puede hacer charquito mi ensalada? No, porque entonces ya puedes comer ensalada todos los días, que el peso se nos va a ir para arriba. Quiere decir que hay que distinguir lo que es un alimento sano de lo que es un alimento calórico. Puede ser sanísimo, pero puede ser calórico. El aceite de oliva es buenísimo, pero es calórico. Entonces, si tú comes fenomenal, todo verduras, pero está todo súper rehogado, todo súper bañado en aceite, el peso no se nos va a ir para arriba. Que me dices, ya, pero es que resulta que yo es que precisamente quiero subir. Estupendo. Entonces sí, entonces tenemos que enriquecerlo, porque va a ser sano y además nos va a aportar. Pero si tú te quieres mantener o es que estás intentando bajar, cuidado. Vale. Gracias. Blanca dice, ¿es bueno el coco para los pacientes con déficit respiratorio grave? Bueno, el coco yo creo que no tiene unas propiedades nutricionales especiales para déficit respiratorio grave. Coco es un alimento que tiene bastante glucosa, ¿vale? Entonces, tampoco diría yo que tiene unas propiedades especiales para el déficit respiratorio grave. Vale. Francisco Javier. ¿Por qué no existe una coordinación especialista endocrino cuando nos indican la enfermedad que tenemos sabiendo que una buena alimentación nos puede mejorar nuestra calidad de vida? Pues sí, muy buena pregunta, porque existe muy mala coordinación entre muchos especialistas, la verdad. Y realmente, pues sí, claro que sería muy beneficioso, ¿no? Que hubiera una buena coordinación entre múltiples especialistas, que el tema del aporte nutricional podría beneficiar. Pues entiendo que son todo temas burocráticos que no se ponen de acuerdo, pero sí, desde luego que tendría que haber una buena coordinación para que podáis tener un poco más información y que tengáis un poco acceso a todo esto y optimizar la situación desde el principio. Bien. Marta, que tienes la mano levantada. Marta Cortiñas. Hola, sí, yo quería preguntarles acerca de, se ha hablado un montón de hacer ejercicio físico, de las caminatas, Pedro hablaba de poder hacerlo en forma grupal o por lo menos con otra persona que es muy estimulante, ¿no? Pero pensaba
por lo menos acá en la Argentina, siempre hay guías o publicaciones acerca de las personas que tienen muchas dificultades para caminar y hacen una guía de ejercicios sentados, ¿no? En una silla, levantar la pierna de tal o de cual manera, el brazo de tal o cual manera. Yo me preguntaba si ese tipo de ejercicios también ayudan a la masa muscular. Sí, al Por final. supuesto que es mejor que nada, ¿no? Que siempre es mejor que nada. Pero bueno, si es factible poder hacer ese tipo de ejercicios que ayude a la masa corporal. Sí, al final eso, al final hacer ejercicio de fuerza es importante. Entonces, si dices, bueno, es que al final tengo una limitación que a mí no me permite ir a caminar, ¿no? Porque estoy en la silla y ese es el ejercicio que puedo hacer. Pues mantener la masa muscular va a ser importante. Entonces, si es levantar la pierna y ese es el ejercicio que puedo hacer, perfecto. Si puedo meter un poco de resistencia, pues lo que decía, las típicas gomas que podemos estirar, pues hacer más o menos resistencia, ¿no? Pues le haces un nudito y que separe, suba las piernas, etcétera, tiramos con los brazos, múltiples posturas, entonces ahí cada uno puede buscar su intensidad y cada día intentar un poquito más y eso, claro que estimula el músculo y mantiene la masa muscular. Al final tenemos que intentar que el músculo trabaje y si le estamos pidiendo trabajo, eso gasta energía. Y eso va a hacer que se mantenga. Si es que el problema que tenemos muchas veces es que si no movemos los músculos, un paciente encamado, pues ¿por qué pierde la masa muscular? Aparte del estrés, un poco del ingreso, lo que pueda ser, porque no está moviendo las piernas, ¿no? Porque nosotros normalmente pues las movemos más o menos. Entonces los brazos los movemos mucho menos. Al final, si estás... Entonces, por eso es importante que se vaya haciendo con lo que sea, con cintas, con mancuernas. Entonces, eso sí hace, desde luego. Yo, de hecho, a la gente que puede ir a caminar, le insisto también mucho con las cintas, con las mancuernas, que haga en su casa un poco, porque claro, tiene masa muscular eso. Bueno, gracias. Nada. O sea que es la caminata más la mancuerna o la cinta o... Claro, eso cuando llegas a casa y ya después de cenar has cumplido con tu caminata en el sofá mientras ves no sé qué, 20 minutos de hacer algo con los brazos y ya tienes como tu ejercicio de pierna y eso, quiero decir, y esos 20 minutos que parecen una tontería, si los haces todos los días, en 2 semanas tienes diferencia en los brazos. No, mira. Lo notarías. Mídete con una cinta y hazte 2 semanas después de hacer eso la diferencia. Y tienes diferencia en los brazos. Mira qué interesante. Bien, ¿alguna cuestión más? Pedro, ¿alguna cosa? Recomendar sobre todo eso, que no hay que dejarse ni en la comida ni en el ejercicio. Son los 2 pilares de por que podemos seguir adelante. Si no es cada vez más sentado y cada vez más peor. Hay una cosa que has dicho, Nerea, que me pareció muy interesante. Bueno, una de las tantas cosas que me parecieron interesantes. Tú hiciste un hincapié entre nutrición sí, obesidad no, por decirlo así, ¿no? Rápidamente. Es interesante porque justamente lo que planteaban antes del tema del aguacate, que está muy en boga, que además es muy rico, de verdad, pero es interesante porque no es puede ser del lado de lo nutritivo, pero tiene una patita en la obesidad. Entonces, para aquellas personas que tienen dificultad a la hora de perder peso o que tienen un poco de exceso de peso, dado que si tienes una patología respiratoria, que caminas menos, que haces menos ejercicio, esta balanza, ¿no?, entre lo nutritivo y lo que se hace y lo que se transforma en obesidad, yo creo que hay que tenerla muy en cuenta. Entiendo, ¿no? Claro, eso sí, es que hay cosas que a veces se confunden, ¿no? Y la gente dice, pero si es muy bueno, digo, sí, claro que es bueno, ¿no? Y la gente, sobre todo eso, hay un par de cosas que yo creo que es el aceite lo tiene la gente metido aquí con que es bueno, digo que sí, que es bueno, que es buenísimo. Además, como tenemos el estudio, el Predimed, que fue un estudio además español, que estamos como súper orgullosos, ¿no? Si es que lo hicimos en España, este estudio y disminución de riesgo cardiovascular, digo, estupendo, disminuye el riesgo cardiovascular, el aceite de oliva, pero ojo, que es una grasa. O sea, entonces, si te tomas la botella de litro,
pues es que es una barbaridad de aceite, o sea, de grasa. Entonces, puedes hacer una dieta estupendísima, lo que tú quieras, pero que si va todo bañado en aceite, no vas a perder peso. Entonces pasa con eso, con los frutos secos, que... Sí, claro, porque la propaganda, entre comillas, digamos, la propaganda es que son buenos, Claro. ¿no? Y entonces, efectivamente, incluso hay una cierta tendencia de hacer las ensaladas muy aceitadas, ¿no? Claro. Entonces, claro, que tú dices, esto es bueno, Claro. los frutos secos No son pasa buenos. nada, no pasa nada. Exactamente. Pasa con los frutos secos, ¿eh? Mucha gente hace una dieta buena, porque en realidad no hace una dieta mala, pero se sienta en el sofá y se come el paquete de nueces. Entonces, la has liado, 1200 calorías. Ya puedes haber comido lechuga todo el día, que es que eso no lo levantas ya, porque es algo que te ha hecho la maratón por la tarde. Entonces, y no están equivocados, porque dice, no, pero nueces que son sanas. Sí, sí, tendrás un omega 3 estupendo, pero si tú querías bajar de peso, ese día no. Ese día no, porque mal. Claro, pero además me parece que el deslizamiento es tan sutil, ¿no? El deslizamiento es tan sutil porque ¿cuánto es un puñado de nueces, por ejemplo? 4 o 5. 4 o 5. Un puñado con la mano cerrada es. No es un puñado. No es un puñado así No, de esos. no es un puñado así y me llevaba No. un puñado. No. Así que yo ya no digo un puñado. O sea, Claro. lo he dicho, pero es mal. 4 o 5. Claro, porque como la interpretación es libre, claro, cada uno lo lee. A ver. Hace puñados, puñaditos, tacos, no. Exactamente. A ver, Francisco Javier, dice, dejé hace tiempo de usar la sal, la uso lo mínimo. Me encanta usar hierbas naturales para condimentar, pero también me gusta usar el picante, tipo chiles, guindilla, etc. ¿Es bueno el uso de estos picantes? A ver, picante con moderación, porque puede ser agresivo para la flora intestinal. Hay mucha variabilidad en las personas con el tema del picante. Hay gente que tolera mucho el picante y hay gente que no tolera nada, ¿vale? Entonces esto es como el café, ¿vale? Entonces yo creo que el límite está en lo que a ti te afecte, pero es verdad que no se debe abusar de picante porque, como decía antes, puede ser agresivo para la flora intestinal, ¿vale? Entonces, hierbas naturales, fenomenal, ¿vale? Porque es una manera de que la comida esté buena, ¿vale? Tampoco se trata de hacer una comida sin nada de sal y sin nada de hierbas. Si no usas sal, fenomenal, ¿vale? Porque al final el resto de alimentos ya tienen sal de sobra, más que de sobra de lo que necesitamos, ¿vale? Entonces usas hierba, estupendo, y picante, pues bueno, un poquito, quiero decir, sin que sea una cosa horrible y, por supuesto, mientras no tengas gastritis, ni reflujo, ni nada de eso que te esté dando señales de que estás abrasando el estómago. ¿Vale? Habías hecho un señalamiento sobre la sal yodada que no me quedó claro. La sal yodada, desde hace ya muchos años, en España la sal está yodada, suplementada con yodo, porque es lo que nos previene el déficit de yodo y lo que hace que ya no se vea en España esos bocios enormes que se veían antes en zonas de montaña, de interior, ¿vale? Porque el yodo es con lo que se hacen las hormonas tiroideas. Entonces, para evitar que haya en la población déficit de yodo, se empezó a suplementar la sal, ¿vale? Entonces, por eso la recomendación general es que tomemos sal yodada. Si tomamos sal yodada y además comemos pescado en nuestra alimentación, es raro que tengamos un déficit de yodo. Por eso la recomendación es que todo el mundo tome sal yodada. Pasa que luego, pues como en todo, ¿no? Han salido un montón de sales, pues la rosa, el Himalaya, la de Maldon, no sé qué, no sé cuántos, que no les pasa nada, que están bien, pero en algún momento hay que meter sal yodada para que no nos falte yodo. La sal marina no es mejor. Si no está yodada, no tenemos el aporte de yodo. Vale. Mira, y aquí preguntan, ¿sal yodada y sal marina no es la misma? Porque esta está suplementada con yodo. Entonces hay yodada, yodo fluorada. Tengo aquí mis notas. ¿Sí? Sí. Me interesaba la cuestión de la base inflamatoria, ¿no? De los alimentos. Es decir, es verdad que eso es otra de las cosas que tenemos que saber, porque esta patología, que es una patología evidentemente inflamatoria, qué cosas nos conviene comer y qué cosas mejor no comer. Pues sobre todo lo que hemos dicho al principio, ¿no? Cosas proinflamatorias son las verduras, verdura, ensalada, fruta, que todo eso son antioxidantes, y todo lo que tenemos que evitar, pues las carnes rojas, los embutidos, las grasas, todo eso es
proinflamatorio. ¿Vale? El primero es antiinflamatorio y el segundo es proinflamatorio. Los procesados, las grasas hidrogenadas, todo eso va a ser proinflamatorio. Eso es lo que tenemos que evitar. Dice Inma Pérez, para que esté yodada lo tiene que decir expresamente, ¿verdad? No dice en relación a la sal. No. Estaba pensando que en realidad uno tiene que empezar a divertirse con la alimentación, ¿no? Claro, porque es también un poco lo que decías tú antes, ¿no? Si llego a casa y entonces cojo lo primero que hay, porque no sé qué, pero también es un acto que tiene que ser divertido, ¿no? Inventar comidas, o por ejemplo en todas estas pautas que tú nos has dado, hacer la combinatoria, es una manera también de... Y al final hay que pensarlo un poco también para que no hagas todos los días lo mismo. En realidad, con todo lo que hay ahí, puedes comer de todo. Es decir, que a veces la gente dice, es que entonces como todos los días pollo y lechuga. Digo, pues no sé por qué, porque puedes comer de todo. Quiero decir que puedes hacerlo todo lo fácil o difícil que tú quieras. Quiero decir, ¿te quieres complicar? Puedes hacer un montón de cosas. Y dices, pues que al final no quiero hacer más o menos siempre lo mismo. También, quiero decir, depende, logísticas, tiempo, lo que a ti te gusta. Hay gente que dice, uy, es que a mí no me gusta nada cocinar y hago sota caballo rey. También, ¿no? Depende al final lo cocinillas que seas, lo poco cocinillas que... Pero al final puedes hacer menús variados perfectamente. Sí, sería lo estupendo, ¿no? Poder variar también. Claro. Francisco Javier, bueno, dice otra vez, me gusta mucho cocinar y tengo incluso varios libros de recetas de los que cojo ideas, pero no veo ningún tipo de libro de cocina cuando se trata de alguna enfermedad crónica como la nuestra. Dieta mediterránea, puedes hacer cualquier receta de dieta mediterránea, hemos visto, al final puedes cocinar verduras, ensalada, carne, pescado, un poco con estas pautas. Bien. Creo que tengo dos preguntas más. Bueno, una. Inma Pérez dice, ¿las sardinillas enlatadas puede ser una alternativa al pescado fresco? A ver, enlatadas tenemos que controlar porque tienen más sal, ¿vale? Entonces, hombre, mejor pescado fresco de vez en cuando. O sea, tienen proteína, ¿vale? Se puede utilizar de vez en cuando, pero sin abusar por el contenido en sal. Anabel, has levantado la mano. Hola, es que compro la sal de aquí de La Palma y voy a la cocina y yo digo, y dice potasio, le agregaron potasio, magnesio, calcio y yodo, derivado de su recolección manual. Vale, bueno, pues mira, esa entonces ya, perfecta. Ya. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que os haya quedado en el tintero? Bueno, tenemos claro. Bueno, parece que sí. Simplemente agradecerte, Nerea, porque ha sido un encuentro estupendo y te hemos ametrallado de preguntas y realmente muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y repetiremos, repetiremos. Sí, sin problema, encantada. Y también, bueno, muchísimas gracias a todos vosotros y a todas que habéis estado compartiendo con nosotros esta tarde de taller. Gracias a Martiño, que nos ha acompañado como siempre. Y bueno, pues un saludo y hasta la próxima.